Buenos días, bienvenidos a la cuarta sesión de la clase de grandes maestros, grandes pintores. Mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de esta asignatura. Un pintor expresionista muy conocido entre todos nosotros que se llama Munch. Vamos a analizar primero las características del movimiento expresionista para que os podáis situar en una localización pictórica y ver así qué es eso del expresionismo. Bueno, pues para empezar, todos los pintores expresionistas distorsionan las formas y recurren al uso de colores fuertes y puros con combinaciones al alza, todo esto con la intención de alimentar sus obras de una desmedida fuerza psicológica y expresiva. O sea que podemos decir que el expresionismo se caracteriza por recurrir al uso de colores fuertes y puros y porque el objetivo de estos es expresar la psicología y la fuerza. Está presente el uso de las líneas buscando transmitir el ritmo de los sentimientos. Protagonizan las obras elementos como máscaras y paisajes. Se deja de lado la representación objetiva de la figura humana, dando paso a rostros desfigurados y tristes. Esto es otra característica que hay que subrayar dentro del expresionismo pictórico. Se deja a un lado la representación objetiva de la figura humana para pasar a una mayor expresión donde se desfiguran las formas del óvalo facial. En cuanto a la predominación de los colores, podemos decir que el azul, el amarillo y el verde, contrastando con el blanco y negro, va a ser la paleta de colores que más vamos a poder visualizar en este movimiento artístico. Tenemos que subrayar que el expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva, como hemos dicho anteriormente. El movimiento expresionista apareció en los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. El artista expresionista trató de representar la experiencia emocional en su forma más completa, sin preocuparse de la realidad externa, sino que su naturaleza interna y de las emociones que despiertan el observador va a ser lo que se caracteriza. Para lograrlo, los temas se exageran y se distorsionan con el fin de intensificar la comunicación artística. Es decir, que se pierde realismo en las obras y se gana expresiones que nos dotan de sentimientos y emociones. Vamos a ponernos con nuestro autor de hoy, que es el conocido Munch. Edvard Munch nació en Noruega. En su infancia sufrió la pérdida de familiares cercanos a causa de la tuberculosis y vivió atemorizado por un padre muy estricto y religioso. Inició la carrera de ingeniería, pero abandonó para empezar una carrera artística que bebía del simbolismo de Gauguin, que ya le vimos en clases anteriores cuando acudíamos al centro. Su estilo, muy personal y expresivo, nada naturalista, llamó la atención. Paralelamente vivió una existencia marcada por la soledad, la depresión y el alcoholismo, que paradójicamente contribuyó a su creatividad. Aún así, llegó a ingresar en un sanatorio y murió completamente solo, aunque reconocido artísticamente como el mejor pintor noruego. Y hay que añadir que algunas de sus obras pues, son
popularmente conocidas a nivel internacional y hasta hay objetos con dichas representaciones. Edward Munch pintó de la angustia, del miedo, de la enfermedad, de la muerte, y precisamente por ello fue precursor del expresionismo alemán, al que tanto le gustaban estas temáticas sórdidas. Hay que destacar que el expresionismo alemán se va a centrar en la temática de la angustia, del miedo, de la enfermedad y de la muerte. En cierto sentido, para Munch, eso representaba la belleza, ya que del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado la anatomía humana y diseccionado cuerpos, yo intento diseccionar almas. Esto es un fragmento que Munch repitió en numerosas ocasiones, tanto en exposiciones como en coloquios y demás. De alguna forma, retrató a la perfección al hombre moderno y su sufrimiento existencial, tan ligado al sexo como a la muerte, y que se tradujo en los temas que trató en sus pinturas, la soledad y la angustia. Estos dos temas van a ser una constante en toda la trayectoria artística de Edvard Munch, la soledad y la angustia. Dejó más de 1000 cuadros, 15.400 grabados y más de 4.500 dibujos y acuarelas. Sonado fue el robo de su obra maestra, El Grito, en 1994, recuperado 8 semanas más tarde, gracias a Dios. 10 años después sería otra vez sustraído y recuperado de nuevo 2 años después. Tal vez por eso El Grito, que ya era famoso internacionalmente, con este robo se hizo más famoso todavía. Bueno, pues aquí tenemos la versión más famosa que se encuentra en la Galería Nacional de Noruega y fue completada en 1893. Otras dos versiones del cuadro, del Grito, se encuentran en el Museo Munch, también en Oslo, mientras que la cuarta versión pertenece a una colección particular. En 1895, Munch realizó también una litografía con el mismo título. Todas las versiones del cuadro muestran una figura andrógina en primer plano, que simboliza a un hombre moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. El paisaje del fondo es Oslo, visto desde la colina. El Grito está considerado como una de las más importantes obras del artista y hay que destacar que también del movimiento expresionista, contribuyendo a una imagen de icono cultural semejante al de la Gioconda de Leonardo da Vinci. Hay que destacar que el Grito ha sido reproducido en numerosos objetos, tazas, mochilas, postales. Gracias a ello también se ha popularizado muchísimo no solo esta obra, sino el personaje, el artista de Edvard Munch. El cuadro es abundante en colores cálidos de fondo, luz semioscura, y la figura principal es una persona en un sendero con vallas que se pierden de vista fuera de la escena. Esta figura está gritando con una expresión de desesperación. En el fondo, casi fuera de escena, se aprecian dos figuras con sombrero que no se pueden distinguir con claridad. El cielo parece fluido y arremolinado, igual que el resto del fondo. Aquí tenemos otra obra muy famosa de Munch, que se titula La ansiedad. Es un óleo sobre lienzo pintado por el artista expresionista, hay que señalar, expresionista Edvard Munch, en 1894. Está actualmente en el Museo Munch de Oslo, en Noruega.
Se considera que ansiedad está estrechamente relacionada con el grito. El paisaje de fondo es el mismo en ambas. El fiordo de Oslo visto desde Kværner, desde la montaña. El cielo rojo del ocaso es también muy similar. La procesión de rostros pálidos y fantasmales que avanzan hacia el espectador recuerdan a las personas que se ven en Tarden Card de Johann en 1892. El artista buscaba entonces mostrar emociones tales como desamor y tristeza. Así, Ansiedad forma parte de la serie de unas 20 pinturas que Munch denominó la crisis de la vida, en la que pretendía representar la ansiedad y oscura vida mecanicista del hombre moderno. Con esta búsqueda de emociones, Munch hizo avanzar el simbolismo hacia lo que luego se denominará expresionismo. Aquí tenemos una obra que difiere un poquito de estas dos obras anteriores que hemos visto, que son mucho más angustiosas, mucho más tristes. Esta obra podemos decir que es una obra un poquito más relajada, más elegante. Se titula Madonna. Está caracterizada por pinceladas mucho más suaves y colores atenuados, donde representa a la Virgen María de una manera que hasta ese momento jamás se había mostrado. Atrás queda la imagen casta y pura de las pinturas que se habían producido desde el naturalismo en la era del Renacimiento hasta el característico realismo, ya en el siglo XIX, donde Edward plasma a este icono de la religión, figura de las más reproducidas en la historia del arte. Este es un cuadro que hay que decir que es muy moderno. Estamos hablando de una representación de la Virgen María, que ha sido representada a lo largo de la historia del arte durante siglos, todas más o menos con las mismas características, que son pues la pureza, el cuidado en la pincelada, mucho más casta. Aquí, sin embargo, Munch la representa como una mujer hermosa, incluso podemos decir una mujer sensual. Esto es algo muy moderno que no se había realizado con anterioridad. La imagen de una sensualidad manifiesta, con los ojos cerrados y que al mismo tiempo evoca una cierta ternura latente en su rostro, parece estar envuelta en una sensación orgásmica, que se deduce también de su cuerpo levemente contorsionado e inclinado hacia una luz que parece envolverla como una ola de placer, en tonos de colores cálidos. Un éxtasis explícito dentro de la calma que reina en el cuadro. Ya veamos en ella una imagen de sometimiento, pues parece que nuestro punto de vista es el del hombre que le hace el amor, o bien la imagen de una moderna femme fatale. Es probable que estuviese inspirada en Dagny Julpres. Bueno, mejor leer vosotros el nombre porque es alemán y era escritora y modelo amiga del pintor, elegida quizá como ideal de belleza para él. Vemos la modernidad de esta obra, aparte de por la técnica, sobre todo por la temática. Insisto, es una representación de la Virgen María, que él, sin embargo, la representa como una mujer con muchísima sensualidad en un momento de éxtasis. Bueno, aquí para terminar vamos a ver una de sus últimas obras, no por ello menos importante. Se llama El asesino. Esta obra está titulada El asesino. Y como os comento, es una obra que realizó en los últimos tiempos de su vida.
El artista acababa de pasar un tiempo en un sanatorio debido a sus crisis nerviosas y su pequeño problema con el alcohol. Hay que repetir que tenía problemas de alcoholismo y grandes depresiones. Tal vez esto le propulsó a hacer este tipo de obras tan tristes, tan angustiosas y con esta pincelada tan característica que empuja a esa soledad, a esa tristeza. Bueno, pues esta obra, como os comentaba, la pintó cuando salió del sanatorio y en 1910 estaba otra vez en forma para plasmar sus obsesiones en un lienzo, que es cuando realizó esta obra, en 1910. En este óleo, un siniestro personaje se dirige hacia nosotros con no muy buenas intenciones. Sus rasgos faciales están totalmente borrados por una masa verdosa y esto amplifica el carácter amenazador de la figura. ¿Veis cómo la pincelada sigue siendo igual de suelta, de sinuosa? Hay que destacar esta sinuosidad en la pincelada de Munch, que nos recuerda mucho a Van Gogh, ¿verdad? Que también tenía problemas psicológicos y que su pincelada también era muy orgánica en muchos de sus cuadros. Bueno, pues aquí caracterizar y acentuar esa pincelada que va a ser capaz de transmitirnos ese miedo hacia este personaje. Pues dicho esto, deciros que espero que la sesión de hoy dedicada al artista expresionista Munch haya sido de vuestro agrado y os invito a que me sigáis acompañando en todas estas sesiones en la que la próxima semana vamos a analizar la biografía de Matisse y vamos a analizar sus cuadros más representativos y comentaros que es un autor, es un pintor perteneciente al movimiento artístico llamado fauvismo, que también veremos un poquito, como hemos hecho hoy con el expresionismo, las características más destacadas. Muchas gracias por todo, nos vemos la próxima semana.